Hola, hola comunidad conocedora, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Esquemas. Esta noche hablaremos de un tema muy importante, sobre todo en esta época de educación virtual. Hablaremos de los paneles acústicos que nos ayudan a mantener una mejor ambientación de sonido en nuestra oficina o en nuestros hogares para poder tener una buena reunión, una buena sala de clase y poder escuchar lo que estamos teniendo durante nuestros streamings. Hoy, para hablar de este tema, tenemos a Cristian Morales de Ideacoustic. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Andrea, un gusto saludarte y a todos pues quienes siguen a Intelegos, muy contentos de compartir esta información que creo que es muy importante con respecto a cómo lo denominaron, el confort auditivo, que tiene algunos aspectos que van a ser de mucho interés, más que todo en los tiempos en los que nos encontramos, tiempos de pandemia, en donde la virtualidad prácticamente está haciendo que trabajemos, que nos eduquemos y que hagamos también teletrabajo y marketing digital. Así que un gusto poder acompañarlos por acá. Sí, bueno, primero que nada quisiera empezar con el concepto de lo que es este sistema de confort auditivo o Ideacoustic, el acústico en un lugar, en un sitio. Correcto, sí. Bueno, comentándote brevemente sobre la marca Ideacoustic, nosotros llevamos en el mercado desde el año 2009 como una marca registrada en el país. Ya este año celebramos 12 años en la línea de lo que es el tratamiento acústico. Dentro de la acústica nosotros nos dedicamos a lo que es, como bien lo manifiestas, el confort acústico, ¿no? No es algo nuevo. De hecho, siempre lo que tiene que ver con la calidad acústica ha sido muy importante en lo que tiene que ver con capacitaciones, con la educación, ¿sí? Es bien conocido que la alteración, digamos, del sonido al interactuar con superficies dentro de los recintos puede generar lo muy conocido como el eco o la reverberación, ¿no? Y esto puede ser un poco perjudicial en todo lo que tiene que ver con comunicación y una palabra que se le denomina inteligibilidad de la palabra y puede comprometer la comunicación. Y la comunicación es la base para dirigirse hacia un tentativo público, ¿sí? Personas que están escuchando una determinada información. Entonces, nosotros nos dedicamos ya desde hace algún tiempo a lo que tiene que ver con la fabricación de paneles acústicos o fonoabsorbentes, como los que vemos atrás de mí, o en las laterales. Estos son los paneles acústicos P48 de Ideacoustic. Entonces, en esa rama nosotros nos ubicamos en lo que tiene que ver con el tratamiento acústico. Hay una segunda línea también dentro de esta acústica arquitectónica que se denomina el aislamiento acústico. Y es importante que las personas puedan identificar qué tipo de inconveniente al principio tienen. Si es un inconveniente de ruido, que tiene que ver con tráfico, ruido de impacto, como se le conoce, entre casas, entre cuartos, que se trata de una manera diferente con lo que tiene que ver con la pérdida de sonido a través de los materiales de construcción. Entonces, esas dos cosas son importantes tenerlas en cuenta en este live que estamos haciendo, puesto que puede de alguna manera indicarnos qué tipo de problema tenemos. Entonces, básicamente son dos, pero es importante en nuestro tema de conversación del día de hoy que el confort auditivo, como le hemos llamado a nuestro encuentro el día de hoy, tiene que ver con tres aspectos importantes, no solo de la acústica, ese es uno que siempre ha estado presente, pero ahora que estamos en época virtual debido a esta pandemia que nos tiene ya un año cambiando nuestro ritmo de vida y de hacer las cosas, es importante también la calidad del audio, que tiene que ver, por ejemplo, con los micrófonos, que tiene que ver los altoparlantes de una computadora, los auriculares también que estemos utilizando. El segundo aspecto tiene que ver con la conectividad, ¿ya? ¿Qué tiene que ver esto? Es muy importante. Yo puedo tener buenos equipos de audio y buena acústica, pero mi conectividad, ¿sí?, de internet puede no ser la idónea. Eso puede comprometer seriamente lo que se está transmitiendo. Estamos hablando de transmitir información a tiempo real y puede entrecortarse. Como que yo hago un ejemplo en este momento y estoy de algo y lo único que se puede apreciar es pausas de silencio con información. Y ese es un segundo aspecto muy importante. Así que es también igual de importante tener claro que al transmitir el confort auditivo a través de sesiones, reuniones, estemos con una buena conexión de internet para que la conectividad no comprometa el audio.
Y la tercera, obviamente, tiene que ver con la acústica, que puede tener que ver con cómo se percibe el ambiente, si suena como a un baño o no, y eso puede generar que no se entienda qué es lo que se está diciendo, como al estilo de una gran iglesia, que no se entiende qué es lo que se está diciendo. Y por último, lo que había manifestado al inicio, el ruido de tráfico o el ruido de impacto, el cual se puede tratar obviamente ya con una experticia un poco más exigente que tiene que ver con construir o materiales de construcción para la pérdida del sonido a través de los diferentes materiales. Espero que esta breve explicación pueda un poco demostrar los aspectos importantes, y me gustaría, si tienes alguna inquietud en particular de estos aspectos que yo he tocado, para que podamos transmitirle a quienes nos acompañan esta noche. Sí, bueno, primero saber cuál es la diferencia entre los paneles que mencionaste que tienes a tu alrededor. ¿Qué hace la diferencia y para qué sirve cada uno? Bueno, estos paneles se les considera fonoabsorbentes, ¿sí? Es decir, absorben la energía acústica, de hecho, y la transforman en calor. Básicamente esa es la tecnología que utilizan, ¿no? Hay diferentes materiales que la gente, bueno, por intuición puede optar por aplicar. Se conoce que las radios hace mucho tiempo utilizaban el famoso cartón de huevo, que en realidad no cumple una función de absorción idónea, ¿sí? Porque refleja la energía acústica, y lo que uno quiere siempre es absorber. Cuando uno absorbe el sonido, no refleja el sonido de regreso. Y cuando lo hace eficazmente un fonoabsorbente, entonces lo único que puede llegar a los micrófonos y a un oyente es el sonido directo. Entonces estos paneles acústicos que tú ves que me rodean cumplen en este momento una función muy importante, que es de que mi voz vaya directo al micrófono de la computadora y puedas tener un audio, las personas que nos escuchan, más claro y nítido, a diferencia de que si este fuera un cuarto totalmente de gypsum o de vidrio o de concreto, en lo que el sonido se reflejaría como un espejo de estas superficies, porque el gypsum, el concreto y el vidrio, que son los materiales que utiliza la arquitectura, digamos, en nuestra ciudad, en nuestro país, reflejan el sonido, y es un gran inconveniente, porque al reflejarlo, el sonido directo se suma con las reflexiones múltiples de estas superficies, haciendo el conocido eco o reverberación que influye terriblemente en la comunicación. Así que esta es la función principal de los fonoabsorbentes. Te comento que en el 2012 enviamos nuestros paneles a certificar. Estos productos o paneles no son de hecho empíricos, sino que tienen una certificación acústica denominada ASTM C423, que indica por norma o de laboratorio cómo absorben o cómo lo hacen en las diferentes frecuencias o sonidos, y eso es muy importante, ¿no? Entonces es un producto técnico. Y la segunda certificación, que es muy importante, es la del fuego. Se conoce mucho que las personas pueden optar a veces por utilizar este tipo de esponjas, ¿no? O fonoabsorbentes, que son de una vida útil muy corta y están hechos de poliuretano o polietileno, lo que es muy inflamable. Entonces se conocen algunas historias, algunas trágicas del país, que se han utilizado este tipo de fonoabsorbentes de poliuretano, que en caso de haber algún incendio o propagación o avivamiento de la llama, puede contribuir a un incendio. Entonces nuestra segunda certificación, que la hicimos en Illinois, fue de quemado de superficie y materiales. Es decir, que estos paneles fueron quemados bajo una norma UL 723 para que el laboratorio nos indique que son seguros de usar. Entonces, para nosotros es muy importante que las personas puedan buscar o asesorarse, digamos, con nosotros en tener un producto que cumple con dos especificaciones técnicas y que les sirva, pues, de implemento, y que a la vez sean seguros de utilizar, porque eso es lo más importante en esto de la acústica. Es algo que nos pasa bastante. Nos llaman porque a veces las personas utilizan productos informales para tratar acústicamente, y el cuerpo de bomberos a veces no lo permite, porque ciertos materiales son inflamables. Entonces es ahí cuando los paneles acústicos los implementamos, y esa es la satisfacción que nosotros tenemos hacia nuestro público, hacia nuestros clientes. O sea, la credibilidad de tener un producto certificado que cumpla con las dos normas, y hasta el momento somos el único fabricante en el país que ofrece estas dos certificaciones dentro del producto. ¿Sí? Oh, qué chévere. Me parece muy interesante, además de que lo que mencionabas de los incendios, pues sí, se ha escuchado algunos casos, como mencionabas,
en que pues se ocasionaba un incendio y esto ayudaba a que se propague en lugar de alguna manera pues. Y me parece muy interesante que estos paneles de Guía Acústica colaboren a que la situación de alguna manera se controle y no se propague más rápidamente. Ahora, otra consulta Claro. que me imagino que están viendo, tienen esa duda. ¿Qué pasa si yo pongo estos paneles en la habitación de mi hijo para que pueda tener una mejor clase online? Pero resulta que eso no me Correcto. controla el ruido del carro de basura que pasa, el bus que pasa y todos los carros que pasan alrededor porque estoy en una vía principal. ¿Cuál es Es la correcto. diferencia entre controlar el audio dentro de la habitación y lo que está afuera? Claro, por eso iniciaba nuestra conversación hablando de la acústica arquitectónica, que tiene la rama de lo que tiene que ver con el aislamiento acústico, tiene que ver con el control del ruido, y puede ser el ruido de impacto o el ruido de tráfico aéreo, si se quiere, y del tratamiento acústico. Por ejemplo, estos paneles se les considera, y esto es muy importante, se les considera aislantes indirectos. Es decir, si las personas quieren utilizar fonoabsorbentes para tener una mejor calidad de audio, si yo estoy junto a la ventana de una avenida principal, no voy a evitar necesariamente que las vibraciones, porque hay un tema también vibracional de los autos, que se conduce esta vibración a través de la ventana, pueden ser estos pitos, pueden ser gritos, pueden ser la persona que vende frutas, etcétera. Eso, obviamente, al chocar con la ventana, evita un poco de esto, pero no lo elimina. Y es por eso que, teniendo ese principio de que la ventana hace algo, es donde debe haber un criterio un poquito más elaborado, un poquito más técnico de algún especialista que pueda de alguna manera generar o dar luces con respecto a la pérdida de transmisión del sonido. Y esto se logra, Andrea, con diferentes tipos de materiales, es decir, con materiales de construcción. Estoy hablando que la acústica, entonces, que tiene que ver con aislamiento acústico, tiene que ver con los materiales de construcción, es decir, doble vidrio, es decir, doble pared, con una cámara de aire, puede ser, que tenga gypsum, que tenga alguna fibra, algún otro aislante, y finalmente eso va a hacer que el sonido vaya perdiendo energía, porque eso es lo que se desea hacer. No es lo mismo que yo tenga medio metro de pared de cemento, porque igual el sonido se conduce a través del cemento. Es por eso que el aislamiento acústico busca con diferentes materiales de construcción que el sonido vaya perdiendo su energía. Es algo costoso, porque tiene que ver con arquitectura, con ingeniería civil, pero es algo que, si se quiere plantear, bueno, hay alternativas, ¿no? Hay alternativas, las ventanas dobles cumplen una función muy importante, pero a veces la fuga principalmente de donde entra o sale el sonido no necesariamente se da por una ventana, sino que se da por alguna otra junta que no se está contemplando. Es por eso que una inspección in situ sí debe ser importante, y nos pasa bastante, Andrea. Nos llaman bastantes personas de la ciudad de Guayaquil, de Quito, indicándonos: tengo este problema de ruido, pongo los paneles. Bueno, los paneles pueden ayudar internamente a controlar, por ejemplo, si el lugar es muy reverberante, de que el sonido entre y aparte reverbere o se reflexione y genere más ruido. Entonces, parte de lo que hacen los paneles sí es controlar el ruido interno. Por ejemplo, la voz dentro de un lugar muy, muy amplio se escucha mucho más fuerte de cuando la voz está en exteriores. Y eso tiene que ver porque el sonido rebota. Entonces, esas son las dos cuestiones que hay que tener en cuenta, Andrea. Tener claro e identificar qué tipo de problema de acústica tengo, si es uno de ruido, de tráfico, de calle, o si yo tengo un problema de ruido que tiene que ver con la calidad del lugar. Si el micrófono está captando mucho eco, se está capturando mucha resonancia de un lugar, y lo único que se escucha es, y pasa bastante, te comento también en las áreas que están haciendo marketing digital, en Facebook, en Instagram, las personas paran un micrófono y, más allá del ruido que tengan de calle, el ruido propio del lugar, al reverberar la voz con el gypsum, el concreto y el vidrio, genera un eco que hace que el mensaje no se transmita bien. Y más allá de que pueda haber ruido, o no, que haya ruido de tráfico, etcétera, las personas no pueden entenderlo o el mensaje correctamente porque se está, digamos, enmascarando con el propio eco y ruido del entorno. Es como ir al baño y tratar
de hacer un live como estamos haciendo desde el baño. Es terrible. Entonces, básicamente esas son las dos cuestiones que nosotros aconsejamos a las personas. Primero, que identifiquen qué tipo de ruido tienen, ¿no? Si es un ruido de tráfico o un ruido interno. Podríamos catalogarlo de esas dos maneras en lo que tiene que ver con la acústica. Ah, perfecto, perfecto. Sí, quería que las personas que nos están escuchando, pues, que tengan más claro que los paneles no van a eliminar por completo el ruido que tengan a su alrededor, interno o externo, ¿no? Porque esto, como bien mencionaste, es un trabajo no solo de poner paneles, sino también de ingeniería, de arquitectura. Es un trabajo conjunto, es un trabajo complementario. No es algo que yo pongo el panel y eso es suficiente, ¿no? Claro, es correcto. Ahora consultando, ¿aproximadamente cuántos paneles son necesarios en una habitación o más o menos cuánto tú dentro de tu experiencia sabes que ocupan en una habitación para tener una acústica moderada? Muy bien. Y bien. Excelente, excelente pregunta. ¿Sabes cómo se trabaja esto de acá? Dependiendo primero del propósito. Nosotros llevamos nuestros 12 años, o iniciamos ofreciendo tratamiento acústico para el sector de la producción musical. Pero obviamente la acústica es muy importante en la comunicación, más que todo. Y esto nos ha llevado, por ejemplo, a auditorios, nos ha llevado a iglesias, nos ha llevado a emisoras de radio, nos ha llevado a donde uno pueda pensar, auditorios, teatros, oficinas, ¿sí? Y ahí hay, con la pregunta que tú estás haciendo, algo muy importante, que hay un denominado tiempo de reverberación, digamos, o de eco, que es el permisible para cada situación. Es decir, no es lo mismo poner paneles acústicos para un aula de clase, como lo hemos hecho, que para una radio. Digamos que el aula de clase está en un espacio de 8 metros por 8 metros. Bueno, se pueden destinar, nosotros lo hacemos sin ningún costo para nuestros clientes, proporcionándonos medidas y acabados del lugar. ¿Cuántos paneles dentro del tiempo de reverberación aconsejable para aulas de clase necesita? Por ejemplo, y no es algo que se hace a la intuición o a la adivinanza, sino que es un estudio, digamos, técnico en el cual se puede recomendar, ¿ya? Y este es el denominado tiempo de reverberación. Ahora, si este mismo lugar de 8 por 8 metros que hablábamos es para una radio, la exigencia de absorción, o si es un cine en casa, un cine, la exigencia es mucho más agresiva. Por ejemplo, creo que últimamente no hemos ido al cine, pero de las veces que recordamos de haber ido al cine, cuando uno está en un cine y hace una palmada o trata de escuchar 4 filas adelante, tal vez no puede apreciarlo muy bien, es porque todo el cine está tratado acústicamente y el tiempo de reverberación o esa palmada no se esparce, es muy corto, muy cortito, es decir, que para lo que es cine y radio, ¿sí? La absorción requerida o los paneles necesarios es muy agresiva, porque se necesita que el sonido prácticamente sea directo. Ahora, si hablamos de una iglesia, por ejemplo, una iglesia católica, el tiempo de reverberación o ese eco un poco más amplio es deseable porque la alabanza en la iglesia católica, por ejemplo, se ayuda mucho a la reverberación para el cántico, puesto que solo se canta con las voces de los feligreses y algún instrumento como el piano y la guitarra. Ahora, si hablamos de una iglesia cristiana evangélica, por ejemplo, el tiempo de reverberación o aquella palmada no debe ser tanto como el de una iglesia católica, debe ser un poco más reducido. ¿Por qué? Porque se trabaja con instrumentación, con amplificación, y pasaría lo que estamos conversando, que los instrumentos musicales, la prédica, al esparcirse en grandes espacios, lo único que va a generar es reverberación y reflexiones que van a interferir con el sonido directo, haciendo una nube de sonidos con el cual las personas tienen problemas al entender la comunicación y la alabanza. Entonces, volviendo al punto inicial de tu pregunta, es dependiendo del lugar, dependiendo de las medidas, ¿sí? Y dependiendo, obviamente, de la estética y ubicaciones, de absorción o de paneles acústicos, básicamente. Oh, perfecto. Hablando del punto de la estética,
conozco que ustedes, además de tener los paneles que tú tienes a tu alrededor, que tienen color, también pueden imprimir imágenes, poner fotografías en los paneles para hacer mejor la estética del lugar en donde se van a colocar los paneles acústicos. Correcto, sí, ese es un producto que le denominamos Idea Panel. Entonces, desde el 2011, 12 más o menos, ofrecemos la opción de imprimir digitalmente cualquier fotografía, logo corporativo, imagen deseada, que pueda complementar de alguna manera la estética y la temática de un lugar. Si este es una radio, si este es un cine en casa, si este es qué sé yo, ¿no? Una emisora, un canal de televisión, etcétera. Por lo general pueda el tratamiento acústico de nuestros paneles ofrecer la idea de que hay una imagen referencial y se vuelve esto como un cuadro funcional, es decir, como un póster que no solo decora, sino que absorbe el sonido. Y ese le denominamos el Idea Panel. O sea, podemos imprimir digitalmente imágenes para que vayan de acuerdo a alguna temática. Y obviamente la técnica que utilizamos hace que el panel, esto no es como imprimir en lona, esto no es como imprimir dentro de un papel, sino que la tecnología del sublimado hace que los colores y la transferencia digital pase de un estado no líquido, sino gaseoso, directamente al panel. Así no se comprometen las imágenes como si se piensa en una lona, ¿no? Cuando son las lonas publicitarias, por lo general hay este tipo de errores que tienen que ver con la imprenta, pero nosotros ofrecemos el Idea Panel con excelentes resultados desde el 2012 para complementar, digamos, la parte acústica con la estética, ¿sí? Y tener pues todo un lugar que esté en sintonía y en armonía con no solo lo acústico, sino con lo visual también. Sí, perfecto, Cristian. Bueno, ha sido muy interesante lo que nos has dicho y nos has dejado claro en qué lugares se lo debe usar, para qué se deben de usar y qué recomendaciones dan ustedes como Idea Acústica. Me gustaría que antes de finalizar nos dejes un poquito más claro los lugares donde pueden ser usados los paneles de manera menos profesional, no tanto como una radio o un cine, sino para el común de la comunidad conocedora que nos está viendo ahora y que de alguna manera necesitan estos paneles para lograr un mejor lugar y poder escuchar mejor las reuniones o clases que estamos teniendo con este tema de la pandemia. Claro, por supuesto. De hecho, desde el año pasado que inició, digamos, la pandemia, nosotros buscamos de que las personas que ahora están en casa, en oficina, puedan hacer lo que nosotros estamos haciendo en este momento, en este streaming, tener una mejor comunicación con las recomendaciones que se han dado. Es por eso que nosotros desarrollamos nuestras bases soporte de paneles acústicos, que son estas que puedes ver por acá. Estas bases lo que permiten es que los paneles acústicos puedan ser montados, ¿sí? Y que tengan una flexibilidad para poder implementarse en una situación improvisada, por ejemplo. Es decir, en este momento, hablando en la práctica, yo puedo coger estos dos paneles y hacer un encerramiento, ¿sí? Puedo hacer un encerramiento y colocar un micrófono, ¿sí? Y generar que mi voz en este momento, al expandirse, no choque contra las superficies del lugar y mi voz sea mucho más directa. Puedo tener aquí un micrófono, puedo grabar, puedo hacer podcasting, puedo hacer streaming. Entonces, eso es lo que nos permiten hacer las bases y nos estamos concentrando mucho en ese sector. Nos han contactado desde que inició la pandemia muchas personas que buscan esto, es decir, que buscan tener tal vez un audio y una calidad profesional, ya que no pueden ir al lugar de trabajo, no pueden ir al estudio de televisión, etcétera, de la radio, y necesitan hacerlo en casa. Es por eso que estamos ofreciendo nuestras bases, o las bases soporte, para poder improvisar rápidamente con resultados profesionales con los paneles acústicos y poder improvisar rápidamente. Así que ese es nuestro consejo hacia las personas en el tema que hemos hablado hoy. Siempre tener en cuenta la conectividad, que sea muy buena. El Wi-Fi o el Wi-Fi es un poco a veces inestable. Siempre recomendamos que las personas puedan, tal vez si están desde una computadora, conectarse vía LAN, por ejemplo,
que tengan auriculares, puede ser, que aíslen el ruido, y micrófonos cercanos también. Y obviamente que busquen siempre lugares alejados. No hay mejor aislamiento que alejarse del ruido. Si uno identifica dentro de su lugar de trabajo o de casa un lugar que esté, digamos, fuera del alcance de ruidos potenciales, los típicos que hay en casa, porque dentro de casa también hay muchos ruidos que pueden comprometer el audio, ¿no? La misma cocina, qué sé yo, el cuarto de los niños, etcétera, ¿no? Más que todo cuando hay niños pequeños. Eso es algo importante también. Los fonoabsorbentes están para ayudar, para mitigar las reflexiones dentro de un cuarto, por ejemplo, para hacer una demostración, más allá de los paneles. Si en este momento yo coloco mis manos directo hacia mi boca, yo puedo seguir hablando, ¿no? Tú puedes tal vez escuchar algo y se puede apreciar cómo la energía acústica, al estar directamente encerrado o en cercanía, se disminuye. Y esa es la idea con respecto a los fonoabsorbentes. Es algo que no se puede hacer con materiales informales, ¿no? Como esponjas y esto, porque nuestros paneles cuentan, pues, con, como lo pudieron tal vez apreciar, con un acabado y una estética ideal. Les permite ser puestos o pararse en soportes o colocarse como cuadros en vertical o horizontalmente o en esquinas, ¿no? Esa es la flexibilidad que estamos dando a las personas que busquen tal vez una acústica que sea bastante eficaz, ¿no? Así que eso, Andrea, es lo que te puedo comentar con respecto a cómo estamos nosotros llegando a las personas que buscan, obviamente dentro de con lo que la línea de productos de acústica ofrece, tener un mejor control del sonido para los propósitos, que sean clases virtuales, que sea teletrabajo o que sea, ¿por qué no?, el marketing digital o desarrollo de contenidos, que es lo que habíamos conversado al inicio. Claro que sí. Y con lo que acabas de mencionar, entendería también que para tener una habitación más cómoda y confortable para ciertos miembros de la familia, por ejemplo, entendería yo, corrígeme si estoy equivocada, para poder tener un cuarto de un bebé con una acústica que le permita descansar mejor. Claro, hay dos cuestiones, ¿no? Si hablamos de bebés, bueno, y hay casos, ¿no? Se ha leído, ¿no?, dentro de lo que son las estadísticas, de que las mujeres, obviamente, son las que tal vez afrontan mucho más en esta pandemia el tema de trabajar desde casa, de ser madres, o involucrarse en actividades en donde tengan que estar con la computadora y el teléfono teniendo reuniones constantemente. Entonces, es ahí donde estas soluciones acústicas hay que tenerlas presentes, ¿no? Hay que tenerlas presentes e identificarlas, ¿no? De repente hay grandes cuartos muy reverberantes, la absorción puede ser una solución muy importante, por el ejemplo con mis manos, o tener la idea clara también de que se puede uno aislar de ciertos lugares de la casa o tal vez buscar la ayuda profesional. Nuestros canales en redes sociales siempre están abiertos a las personas, no necesariamente Ideacoustic en estos últimos años vende directamente nuestros servicios, sino que también nos llaman porque buscan un consejo o una consultoría acústica. Siempre sabemos redireccionar, trabajamos con empresas importantes también en Cuenca que se dedican directamente a la cuestión del aislamiento acústico. Así que invitamos siempre a las personas a contactarnos porque no es un tema sencillo. Siempre hay que orientar a las personas, orientarlas para que no caigan en pongo unas cubetas de huevo y voy a solucionar mis problemas, ¿no? Entonces, eso, les invitamos a todos a que nos sigan en Instagram, sigan en Facebook, en nuestro canal de YouTube, ideacoustic.es, que puedan ver algunos de los trabajos y ejemplos auditivos, audiovisuales en YouTube, para que puedan tener una orientación de cómo poder tal vez proceder con algún problema en particular. Perfecto, Cristian, ha sido un placer conversar contigo, quitarnos ciertas dudas acerca de los paneles de Ideacoustic, cómo nos sirven, cómo colaboran para nuestro trabajo online que tenemos ahora y cómo nos pueden servir para también tener, pues, en nuestra casa, de una manera estética, paneles auditivos que nos ayuden a estar de mejor manera dentro del hogar. Bueno, ha sido un placer. No sé si quieras decir algo más antes de terminar y recordarles tal vez tus redes y si tienen algún contacto donde puedas comunicarse contigo.
Sí, seguro. Bueno, una vez más agradeciéndote, Andrea, el espacio. Creo que es importante la labor que hacen, porque es la manera ahora de aprovechar las redes, el Internet, con información de valor, más que todo. Información de valor que pueda permitir a las personas comunicarse de una mejor manera, aparte, más allá de que es un emprendimiento personal, es importante que las personas puedan de alguna manera comunicarse. Bueno, ahora nos toca hacerlo desde las computadoras y los teléfonos, así que este tema es muy importante. Que eso los invito a todos. Nosotros estamos en el sur de la ciudad de Guayaquil. Nosotros podemos atender a las personas previa cita a través de nuestras páginas y nuestras redes. Estamos en la avenida Quito y Bolivia, frente al centro cívico, y atendemos o hacemos a veces visitas sin ningún inconveniente. Pero ante todo, invitarlos a que sigan pues los redes, los canales de comunicación. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y eso, Andrea, pues agradeciéndote una vez más por el espacio y deseándoles éxitos con la labor que hacen en Intelegos. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, comunidad conocedora, ha sido un placer darles un poquito de información de valor acerca de los paneles acústicos que brinda IDAcústic. Como bien dijo Cristian, los pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube. No olviden que nuestros canales para recibir mensajes, comentarios y si tienen alguna denuncia están abiertos. Les recuerdo el número de teléfono donde pueden escribirnos, el 0999-684180, lo pueden ver aquí abajo, y pueden también escribirnos en nuestras redes intelegos.club en Facebook e Instagram, Intelegos Club en YouTube. Bueno, ha sido un placer, comunidad conocedora, que tengan muy buena noche y conmigo hasta el próximo lunes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.